Un segundito, Claudia, al tiro. Vamos cerrando, después yo quiero decir por cierto que los cabildos significan, y el hecho que se hayan proliferado, tanto los formalizados, los que está organizando el gobierno, etcétera, como los que surgen espontáneamente, significa un pueblo en discusión. Ahora, eso no va a servir, porque yo creo, no va a servir como la manera de darnos una nueva constitución, porque lo que yo creo que la ciudadanía quiere no es discutir cuestiones, es decidir. No es que la dejen discutir, es que la dejen decidir. Y entonces se necesita un mecanismo que permita transferir poder a la ciudadanía para que decida. Y para eso, yo lo que creo que hoy día es necesario, imprescindible, es un plebiscito constituyente que permita la realización de una asamblea constituyente. Una asamblea, yo creo que mucha gente... Plebiscito constituyente es elegir representantes, es elegir representantes... No, plebiscito constituyente es: ¿se necesita una nueva constitución, sí o no? Sí o no, perfecto. Y después, el paso siguiente va a ser una asamblea constituyente. Pero yo creo que mucha de la gente que se opone a la asamblea... Pero sería, déjame para hacerla rápida, sería un plebiscito con una pregunta, ¿sí o no? Eso está en discusión. Hay algunos que dicen debería preguntar inmediatamente el mecanismo. El mecanismo. Pero lo importante es que haya la posibilidad de una manifestación directa del pueblo en esta materia. Pero me interesa mucho decir que yo creo que mucha de la gente que se opone a la Asamblea Constituyente tiene una imagen que no corresponde a la realidad. Ellos creen, si me permiten ponerlo como en gráfica, ellos creen que un día se va a colgar en el GAM un letrero que va a decir: hoy Asamblea Constituyente, venga y pase. Y que la gente va a ir con shorts y crocs, ¿no? A decir, oh, bu, ¿no? Así no funciona una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente es un cuerpo elegido, que puede ser elegido y realizar su labor bastante rápido. En buena parte, lo que va a tomar esto depende de la posición que tomen Renovación Nacional y la UDI, por cierto. Y elegido para eso, tiene la ventaja de que es elegido, o sea, tiene la característica de que es elegido con un mandato único, ¿no? A decidir, discutir y decidir una nueva constitución. La campaña para esa elección entonces tiene un tema único, que es la nueva constitución. Las personas, una vez que decide la nueva constitución, ese organismo se autodisuelve. Mientras tanto... profe Atria, un segundo, no. Una cosa, lo que pasa es que, a ver, una asamblea constituyente, tú dices, no es gente con shorts y crocs diciendo buá, pero son personas elegidas en una elección, sí, claro, que me imagino que hacen una candidatura porque quieren ser representantes constituyentes, como cualquier otra elección, y que se reúnen como si fuera en un Congreso Nacional, con la diferencia que no tienen la competencia amplia que tiene el Congreso para decidir desde transporte público hasta pensiones. Solo tienen una misión, que es discutir y decidir una nueva constitución. Punto. Mientras tanto, el Congreso paralelamente sigue funcionando, por supuesto. Una vez que la Asamblea Constituyente termina su labor y entonces aprueba una constitución, ahí también hay alguna discusión sobre si sería bueno poner un plebiscito al final o no, esa es otra discusión. Pero una vez que termina la discusión, decide la nueva constitución, por supuesto, en ese momento la antigua constitución caduca y empieza a regir la nueva. Pero no hay un problema. Por supuesto que va a haber todavía un espacio donde se van a poder discutir las cosas que son necesarios decidir en el camino. Ojo, que ese es un mecanismo, hay otros más, Claudio. Yo quiero complementar lo que dice Fernando, me está ahí mordiendo la lengua, porque a mí me impresiona mucho, o sea, después de lo que ha pasado, yo creo que todos tenemos que entender de que, nos guste o no nos guste, la institucionalidad actual está en crisis. La gente salió a la calle, lamentablemente hemos tenido heridos, personas muertas, destrucción, porque la gente sintió que el mecanismo actual no estaba dando el ancho para lo que teníamos. Y eso creo que vale para el Ejecutivo, para lo que está en el Parlamento y para lo que hemos sido alcalde, intendente y otros roles también. Dicho eso, yo tengo temor de que el actual proceso de conversación que está iniciando el gobierno no va a llegar a buen término si es que no le damos un norte, porque conversar por conversar, la gente ya se está expresando en la marcha. Tú has visto que esta es una marcha más muy particular, no hay bandera de partidos políticos, no hay carteles del Che Guevara, aquí cada uno tiene su cartel. La gente es una marcha de memes. La gente quiere expresarse. Entonces, dicho eso, ¿cómo lo hacemos? Primero, dejando a lado el pavor que tienen algunos en nuestro país del concepto de nueva constitución. O sea, mira, yo estaba sacando la cuenta. Italia tuvo asamblea constituyente o convención constituyente. Colombia el 91, Brasil el 88, Portugal el 76. No estamos hablando de la idea del chavismo, de la imagen de Venezuela, de algo hecho chapurradamente, pasando a llevar las leyes. Estamos hablando de convenciones constituyentes serias
que dieron a luz constituciones que duraron 30, 40 años. Esta idea de que la Constitución puede ser un cuerpo jurídico que dure 60 años es irreal, porque los países cambian, el mundo cambia. Entonces yo digo, dejemos de lado este temor. A mí me parece razonable lo que se ha planteado hoy día en el Congreso, que ojalá prospere la idea de reformar primero el capítulo que establece cómo se reforma la Constitución y convocar un plebiscito que diga, oye, primero que los chilenos digamos, ¿queremos o no una nueva Constitución? Y segundo, ¿queremos hacerla a través de una convención constituyente o asamblea constituyente? ¿O la queremos hacer a través del Parlamento? Fernando, como profesor, para que nos explique con pera y manzana, porque también vamos sacándonos los fantasmas un poquito también. Ya, un plebiscito primero tenemos que saber si la gente quiere o no quiere, hay que hacer el plebiscito, porque de repente todos se arrojan, hay que hacer algo serio, un plebiscito para ver si la gente quiere Constitución. Después viene una segunda parte, ¿cómo se eligen quiénes son los convocados a hacer esa asamblea constituyente? Bueno, a ver, si hubiera, asumamos que hay un plebiscito y que en ese plebiscito se manifiesta una voluntad popular categórica en el sentido de dar una nueva constitución. Porque claro, si fuera el resultado contrario, hasta ahí nomás llegamos. Pero yo no creo que vaya a ser un resultado contrario. En fin. Entonces viene la pregunta de cómo se configura una asamblea constituyente. Y esto ya no es teoría, esto es lo que creo que los problemas que se plantearían dada la situación chilena. Eso tendría que decidirlo el Congreso. Ahora, tendría que decidirlo el Congreso bajo la mirada ciudadana de sospecha, porque los políticos, bien o mal, hoy día están bajo sospecha, y con el resultado de un plebiscito que les dio un mandato claro. Entonces, yo creo que esas dos condiciones hacen posible que se llegue a una caracterización de una asamblea constituyente que va a tener supongo yo, va a comenzar de los modelos que ya existen, que hay dos modelos de órganos elegidos que son más o menos grandes. ¿Cuáles son los modelos? Bueno, la Cámara de Diputados es uno, y los concejales, ¿no? En un caso tendríamos un cuerpo de 155 miembros, en otro caso tendríamos un cuerpo de algo así como 2.500 miembros, ¿no? Entre ese tipo de cosas va a haber que buscar alguna solución adecuada, o sea, va a haber que fijar, esto se trata de un cuerpo de ¿cuánto? 150, 500, 1.000 miembros, probablemente una cifra entre 500 y 1.000, dado si uno mira alrededor. Esos otros casos de experiencias constituyentes, es una cifra razonable. Eso tendrá que hacerse un sistema proporcional, como el que existe para concejales, o ligeramente o distinto. Pero espérate, para la Cámara. Uno como ciudadano no podría elegir a sus delegados en la Asamblea Constituyente. Eso. Ya, pero en base a... ¿Por qué en base a los concejales y a los diputados actuales? Lo que estoy diciendo, lo que quiero decir es, quiero mostrar que va a tener que adoptar una forma. O sea, la elección va a tener que ser una elección que tenga algún tipo de distribución territorial. Puede ser, por ejemplo, los distritos de la Cámara, las comunas. Utilizamos la división del país. Aprovechamos lo que ya existe. En distritos para diputados o en municipios, por ejemplo. Pero uno como ciudadano elige a quien yo quiero que me represente en una asamblea constituyente. Exacto. Y lo que va a haber antes, para esa elección, en la campaña, va a ser una discusión sobre el tipo de nueva constitución que queremos. Chile no va, ¿ya hay campaña igual que para las elecciones? Bueno, sí, claro que hay campaña, pero la diferencia en la campaña con una asamblea constituyente es que sería una campaña monotemática. No discutiríamos de todo, discutiríamos de cómo queremos que sea la Constitución. Eso generaría un grado de discusión pública sobre la nueva Constitución y el Chile que queremos sin precedentes. Yo creo que nunca habríamos discutido tanto colectivamente sobre cómo queremos que sea este país. Claro, pero ahí la discusión es súper encarnizada, porque la discusión que se va a dar es cuánto queremos de rol del Estado, es decir, son discusiones muy profundas. Son cuestiones que hoy día están en la sociedad chilena. Cuando el diputado Macaya dice que hay, con un poco de exageración por esto de la democracia participativa y el centralismo en la economía, pero sí, hay visiones distintas. Debe ser la educación una mercancía, un bien de consumo o un derecho social. La Constitución debe tratarlo de alguna manera, etc. Hay visiones distintas, por cierto. Pero ¿por qué esas visiones distintas tienen que decidirse como hoy día, en que quienes defienden lo que existe tienen siempre veto? Una asamblea constituyente sería una oportunidad para que hubiera una discusión entre quienes tienen posiciones distintas y tuviéramos que forzarnos a llegar a una... Hay otro sistema que también se ha hecho en otros países, que es por sorteo. Es decir, una asamblea constituyente y un sorteo de ciudadanos X
que finalmente le llega un sobre a su casa y le dicen, usted es un delegado constituyente. Democracia ateniense. ¿Cómo funciona eso? Eso es una idea que yo creo que cada vez se va a hacer más atractiva, sobre todo porque la idea de representación política hoy día está en problemas. Que es bien interesante porque lo que produce el sorteo. Es que el profe, te lo tenemos de profe. Estamos viendo el cómo. No se enoje. Estamos viendo el cómo. Ahora es un profe que tiene. Bueno, No, pero estamos viendo el cómo. Pero Fernando, igual cuando Julio César te plantea con pera y con manzana, a mí de verdad todavía yo no llego o sea, explícalo en 30 segundos de cómo. Porque hoy día yo tengo a Jorge Alessandri, a la Paulina Núñez, a todo el Congreso discutiendo sobre este tema. Ahora, parten a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, parte una comisión larga de Constitución y van a estar hasta todo el día, parece. Te mandé la invitación. Y estás invitado tú hoy día para que también, pero tratemos de ocupar capacidad de síntesis. ¿Qué país ha ocupado un modelo? Yo tengo dos propuestas. Claudio planteaba hoy día. Yo quiero hacer un punto de lo que dijo Montserrat. Nosotros no hemos ejercido derecho a veto en esto, ni que tenemos reticencia sobre esta materia. Estamos abiertos a conversarlo y a discutirlo en la misma línea de lo que planteó el ministro Lummel, solamente para efectos de que tengamos un poquito más de buena fe respecto a lo que estamos conversando y que acá tenemos alguna posibilidad de ponernos de acuerdo. Pero Fernando, muy cortito. Porque lleváis como 20 minutos explicándole a mí, de verdad no me queda claro. No me queda claro cuál es el modelo que a ti te gustaría que se aplicara en Chile. No, es que yo no. A ver, lo que quiero decir es, una asamblea constituyente es un órgano elegido con un sistema electoral. ¿Por qué? ¿No sabe? Por el ¿Puede pueblo, ser los diputados o los concejales, tú dices? No, elegido por el pueblo. ¿Ya? Votación directa. Por votación directa. Es una votación que funciona, que va a tener que construirse sobre algunas de las que ya existen. ¿Los candidatos los ponen los partidos políticos? ¿Quiénes? Los candidatos los ponen, entre otros, los partidos políticos, los independientes, etcétera, como cualquier otra elección. Como elección de alcalde. Probablemente, dadas las condiciones actuales, va a haber presión para que haya alguna regla de que quienes son hoy día, por ejemplo, parlamentarios no puedan ser parte de la Asamblea Constituyente, o quienes son miembros de la Asamblea Constituyente no puedan presentarse a la siguiente elección, para producir una distancia entre la política que conocemos y la nueva. Lo eligen. ¿Cuántos son? ¿Da lo mismo el número? Bueno, eso no está fijado. En la Constitución no hay ninguna especificación. Por eso, si esto no está dentro de las reglas institucionales actuales. Lo que yo dije es, a mí me parece, dadas las condiciones, a mí me parece razonable, y esto es una cuestión, por cierto, discutible, un número que vaya entre 500 y 1000. O sea, 700, 800, 600. Esos son números razonables para una asamblea constituyente, diría yo. Eso es un cuerpo que tiene que ser suficientemente numeroso para que produzca representación y que tiene que ser suficientemente manejable. Claro, pero para lo que dice el diputado Macaya, igual va a ser súper difícil definir finalmente quiénes pueden ser candidatos, quiénes no pueden ser candidatos, con qué porcentaje. Son todas definiciones que haría en ese minuto de las reglas del juego, de la elección de la asamblea, las tiene que establecer el Congreso. Bueno, y será, por cierto, que es una prueba más difícil de pasar para una política que ha mostrado sistemáticamente ineficacia. Es una prueba difícil. Eso es parte de nuestro problema, por cierto. Muy breve. No, lo que pasa es que lo que yo no le encuentro sentido es a tener dos cuerpos legislando. Uno, la legislación ordinaria, por decirlo de alguna forma, y por otro lado, la Constitución. Entonces, si este Congreso no está legitimado, no solamente por la aprobación o el gran rechazo que hay por parte de la ciudadanía, sino que, por lo que dice Fernando, la mitad todavía está en un sistema binominal, sobre todo, ¿cierto?, en el Senado. Entonces, ¿qué ocurre si, por ejemplo, el próximo Congreso es constituyente? O sea, que las personas sepan que están votando por esos hombres y mujeres para legislar, pero también para con un mandato para una nueva Constitución. Eso es una propuesta. Y lo otro es respecto a la participación ciudadana. Pero no será mucha pega, porque en este último año no han podido sacar algunas leyes en un año. Agregarle una carga de trabajo. Y la otra propuesta, para terminar muy breve, y la otra propuesta es el plebiscito, pero ratificatorio. Me explico. Que una vez que se realicen los diálogos, los plebiscitos, los debates, formales, ojalá, informales, como se están llevando a cabo en todo Chile, el Congreso redacta, a lo mejor incluso este Congreso constituyente, o el que tenemos, que tiene las atribuciones por ley hasta ahora, y luego hay un plebiscito ratificatorio para que las personas también participen y digan, bueno, ¿me gusta esto o no me gusta esto? Imagínate qué ocurre si lo aprueba, seguimos adelante, si se rechaza, se volverá a tener otra Constitución, pero creo que hay formatos más allá de la Asamblea Constituyente. Pero recibe... Y le quiero hacer una pregunta. ¿La propuesta de Paulina puede ser o no? O sea, yo digo lo siguiente, yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy día es esta crisis de legitimidad. Creo que la idea de un Congreso Constituyente salva más el punto que el doctor se ha señalado. Ahora, yo creo que sería bueno, ya que a grandes problemas, grandes soluciones, yo quiero invitar, en la buena fe que haces tu referencia, Javier, que yo recojo, bueno, ¿por qué no estudiamos un poquito más las experiencias constituyentes que han sido exitosas? ¿Cuál te gusta? El caso de Colombia, ¿sabes por qué yo lo digo? Primero porque es latinoamericano.
Segundo, porque ha tenido buenos resultados. Y tercero, ¿sabes por qué? Porque también fue hecha en un momento de crisis. O sea, la gente dice, no, este no es momento porque está muy revuelto el lío para hacerla. Bueno, en el caso de Colombia, la Corte Suprema había sido eliminada por parte del M-19, un grupo terrorista. Y en ese contexto, los grupos de estudiantes, mira la homologación, el parecido, empezaron a hacer lo que se llamó la séptima papeleta y forzaron al sistema político a convocar una asamblea constituyente que, tal como lo señala Fernando, tuvo un solo propósito: hacer una nueva constitución que también fue plebiscitada después. O sea, se hizo la asamblea constituyente y después igual se llevó a votación. Yo creo que sería bueno, si el Congreso está escuchando a expertos chilenos, bueno, también podemos traer a gente de afuera que vivió esta experiencia. La idea de que la Asamblea Constituyente chilena o Convención Constituyente es un símil a la espuria Asamblea Constituyente del señor Maduro en Venezuela es una caricatura que no resiste análisis. No, experiencias hay muchas. Pero también es un caso a... No, pero hagámonos cargo de aquellas cosas que son positivas y que han funcionado no solamente en América Latina, también en Europa. Montserrat, solamente decirte que no olvidemos que la última encuesta dice que solamente el 14.7% de la ciudadanía piensa que el Congreso debiera redactar una nueva Constitución. Por lo tanto, hoy día plantearlo como opción yo creo que no es legítimo. No nos olvidemos que nosotros estamos todos conversando aquí porque la gente puso estos temas. Y por lo tanto no podemos hacer esto a espaldas de la gente. ¿No? Es muy importante que el proceso nazca limpio y que la gente tenga confianza que el producto va a ser algo que la sociedad chilena hoy día está solicitando con mucha fuerza. Claro, lo que pasa es que también hay que poner los puntos de la complejidad que existe en nuestro país, que la propia Constitución no tiene claramente un mecanismo para hacer una nueva Constitución. Es decir, la Constitución actual no establece ni cómo sería, ni cuáles son las reglas de una asamblea constituyente. Entonces eso va a tener que ser, de alguna manera, consensuado las reglas del juego con el mundo político de hoy día, porque finalmente, aunque desprestigiado o no, van a tener que ser los políticos, los parlamentarios los que lo decidan, o el próximo Parlamento, ¿no? Es que yo creo que aquí hay dos problemas que es útil verlos por separado. Uno es cuál es el procedimiento que permitiría que hubiera una constitución que fuera realmente nueva, o sea, que nos permita evitar la gafe del presidente Lagos del 2005, ¿no? Porque ahí fue un caso obvio en que se confundió una reforma constitucional que cambió algunas cosas con una constitución nueva y distinta. Y yo creo que ahí la cuestión central es: ¿va a ser un procedimiento que le dé a quienes defienden la Constitución actualmente vigente veto o no? Esa es la cuestión central. Porque para el 2005 se necesitaba esa reforma fue el resultado de una negociación en que los que querían defender, por ejemplo, el sistema binominal, simplemente dijeron: no están nuestros votos. Y si no, como no están nuestros votos, se queda el sistema binominal. Por eso, el presidente Lagos, que en esto reculó, que es una práctica poco habitual en la política chilena, reculó, después dijo: para que haya una nueva constitución, su idea era: tenemos que partir de una hoja en blanco. Es decir, que nadie defiende lo que hay, porque no hay nada, hay una hoja en blanco. Y tenemos que ponernos de acuerdo. Y lo que nos pongamos de acuerdo está en esa hoja. Y donde no nos pongamos de acuerdo no está en esa hoja. Eso sería bien distinto que una reforma como la del 2005. Esa es una cuestión. Una pregunta que quedó pendiente, que harta gente se ha interesado, este tema del sorteo. Ese no lo terminamos de cerrar. Claro, el sorteo respecto a que puede ser quizás más fácil también. Que a uno le llegue, como decía yo, un sobrecito a la casa y le dice: usted ha sido sorteado como ciudadano. Y ahí tú haces un muestreo, gente joven, adultos mayores. Como los vocales de mesa. Como los vocales de mesa, que son constituyentes. Como los jurados en Estados Unidos. Claro, exacto. Ese es un mecanismo de designación que es bien poco habitual para decisiones políticas. Sí. ¿No? Se usa para jurados en algunos países, pero precisamente un jurado uno no espera una decisión que constituye una voluntad política, ¿no? Lo que tiene una decisión de voluntad política es que no hay no hay un criterio anterior en virtud del cual sea correcto o no. En cambio, el jurado sí, el jurado tiene que decir culpable o inocente según lo que ha visto en el juicio. Ahora, la virtud que tiene el sorteo, creo yo, es que la gente dice: mira, puede que por esa vía no sean los mismos de siempre. Entonces la pregunta es: si el día de mañana convoca a una asamblea constituyente, ¿cómo te asegura de que de verdad cualquiera pueda postular y tenga la igualdad de condiciones respecto a un partido político para salir? Yo creo que si esa condición se da... Claro, si parece que Noruega u Holanda tenían un sistema mixto entre asamblea constituyente, otro segmento de esta por elección, sí. Otro segmento era por sorteo. Mira. Claro, eso porque hoy día hay la idea de que las elecciones no son un mecanismo que dé reales posibilidades a todos por igual. Claro, pero y eso es lo que tiene un sorteo. Nada, porque lo que creo que hay que solucionar, digamos, como sea, entre todos los chilenos,
es cómo canalizamos, ¿no es cierto?, la conversación y la discusión en un clima de desconfianza. Si el problema que tenemos es la confianza. Cuando la confianza está tan a piso en la clase política, cuando la confianza está tan a piso en las instituciones. Por eso partimos poniéndonos de acuerdo en algunos. Necesitamos confiar, volver a confiar. Y hay que buscar la alternativa. No para darle las atribuciones como en los 70, el pueblo, no. Hay que buscar a la ciudadanía, darle atribuciones para que ellos tomen partido en esto, para que se sientan que lo que se hace les genera confianza. Pero Julio César, por y que eso no va a ser como un cambio de edad, como un mago, un maquillaje para que nada, que hacemos que cambió todo para que nadie cambie al final. Claro, porque estamos pero fíjate que por eso nos pusimos de acuerdo en un tema que para los efectos reales, literales, causa dolor. O sea, que el tema de la dieta parlamentaria, que es una discusión que se había durante mucho tiempo se había generado esta discusión con algunas personas que nos habíamos manifestado en contra de eso. Y yo lo digo abiertamente y quiero partir de nuevo al principio de la buena fe. Me van a decir, no, que ustedes estuvieron todo el tiempo en contra, ahora están a favor, ustedes son los malos de esta historia. Oye, estábamos en contra y tenía que ver fundamentalmente con que nosotros hacíamos una discusión respecto a que para nosotros también era importante que el tamaño del Parlamento no era necesario tener un Parlamento 155. Legitimidad del sistema. Volvamos, y eso rápido, eso yo creo que en eso nos podemos relativamente poner rápido, en el tema de la reelección de los límites de la reelección de parlamentarios, que es un proyecto que aprobamos en la Cámara de Diputados hace varios años atrás y está durmiendo en el Senado. Eso tiene que ver con, ojalá, salir del último escalafón de aceptación ciudadana. Y hay que ver cómo somos capaces también de mejorar la calidad y la imagen de la política para que también seamos el lugar donde se puedan hacer algunas de estas discusiones. Oye, yo coincido con Julio César porque hoy día la crisis que hay en Chile es una crisis de confianza. Así es. Política, social, institucional, profunda, sin duda, pero es de confianza. Nadie confía en el otro. Al final eso es, nadie confía en el otro y como nadie confía, nadie respeta porque se cree dueño de la verdad. Entonces yo lo que creo, entendiendo que hay una agenda corta, una agenda social y una discusión a propósito de la Constitución, es un nuevo trato. O sea que hay que tener un nuevo trato que parta por recuperar las confianzas. Ayer yo escuchaba a otra persona que decía, pongámosle fin a la transición. Imagínense, un gobierno de derecha, de centro derecha, redactando, haciendo un llamado a una nueva Constitución, es una tremenda oportunidad. Puede pasar a la historia tomando esa decisión o puede pasar a la historia Dios quiera, ¿cierto?, adelantando elecciones o lo que sea. Entonces, creo que tenemos una tremenda oportunidad, creo que los chilenos no nos van a perdonar que no seamos capaces de ponernos de acuerdo y los ejemplos que pone Javier son proyectos de ley que por un lado un sector político empujaba la rebaja de la dieta y el otro sector político empujaba la rebaja del número parlamentario. ¿Qué hicimos? Nos pusimos de acuerdo 2 días después que se quemó el metro, 3 días después que se quemó el metro, porque esta fue la primera sesión del Congreso en la semana pasada, y dijimos, vamos a votar ambos proyectos, van a avanzar en paralelo y que se fusionen todos los proyectos que digan relación con uno y otro. Y llegamos hasta la sala. Entonces, creo que si realmente nosotros queremos que nuestro país salga de esta crisis, no tenemos ningún otro deber que ponernos de acuerdo. Sí.